Bajo el micrófono. A las partes, al público presente, bueno, como dijo el presidente, vamos a dar inicio a los alegatos del Ministerio Público Fiscal en este juicio, y no quiero hacerlo sin antes reconocer el trabajo de la Oficina Fiscal que integro. Nos toca estar en este juicio representando al Ministerio Público Fiscal junto al doctor Dante Vega, titular de la oficina, pero esto no sería posible sin el compromiso y el trabajo cotidiano que día a día llevan a cabo mis compañeros y mis compañeras de la oficina, así es que digo, no solo que habilitan que podamos intervenir en este juicio, sino que además día a día llevan adelante las tareas, las extensas tareas que desde hace años lleva adelante nuestra oficina, particularmente en el marco de las investigaciones que dan lugar a estos debates. Así es que a ellos, a ellas, mi agradecimiento y mi reconocimiento. Y vamos a dar inicio a este juicio que bueno, hemos transitado durante aproximadamente 3 años y medio. Han sido más de 76 audiencias, hemos recibido 85 testimonios en este juicio y son muchos otros los que se han incorporado. Estamos hablando de un juicio que actualmente se sigue contra 17 acusados, eran 24 al inicio del debate y por supuesto eran muchísimos más en las etapas previas del proceso. Muchos de ellos fallecieron o fueron apartados del trámite por razones de salud. Y es un juicio que además transitó en buena parte durante la emergencia sanitaria declarada por la pandemia. Nosotros valoramos, por supuesto, muy positivamente que esta fue una de las primeras jurisdicciones en las que logramos retomar los debates orales y públicos en juicios por delitos de lesa humanidad. Y no puedo empezar este alegato, digamos, sin ponderar positivamente en general este y todos los juicios por delitos de lesa humanidad. Y como dije antes, también las arduas investigaciones que preceden a estos juicios. Sin dudas estamos convencidos del Ministerio Público Fiscal, que me toca representar ahora, que es la más alta contribución que el sistema de administración de justicia ha hecho por la historia democrática de nuestro país, son los juicios por delitos de lesa humanidad, pese a que al modo en que a veces intentan presentarlo algunos acusados, pese al modo en que a veces han intentado presentarlo algunas defensas en otros juicios, y digamos, estos juicios son importantes, por supuesto, porque en ellos se procura, digo, el objetivo central del juicio es procurar determinar la responsabilidad penal, en este caso de quienes están aquí acusados. Actualmente en Argentina las últimas estadísticas relevadas por la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad indica que han habido 278 sentencias en juicios por delitos de lesa humanidad. Hay más de 1000 personas condenadas en estos juicios, y estos juicios, como decía, además de la trascendencia que tienen, porque en ellos se determina la responsabilidad penal, en definitiva, que es el objetivo central del proceso de quienes están acusados, lo cierto es que paso a paso han ido reconstruyendo una verdad histórica, además de la verdad procesal, que a esta altura del desarrollo de estos procesos es irrefutable. Y por supuesto en estos juicios, además de esto, además de determinarse la responsabilidad penal de los acusados, además de ir construyéndose a través de tantos años una verdad histórica, lo cierto es que demuestran con cada sentencia, con cada desarrollo que de estos juicios, la absoluta vigencia que tienen, porque claramente, digamos, es presente y no pasado el dolor que expresan las víctimas cuando prestan testimonio, como lo hemos escuchado en esta sala de debate, porque es presente y no pasado la búsqueda de las personas desaparecidas que seguimos buscando, pese al silencio de los acusados, pese al silencio de tantos años en estos juicios de los acusados que siguen sin decir cuál fue el destino de las personas desaparecidas, porque es presente y no pasado la búsqueda de los niños y niñas que fueron apropiadas y apropiados en el marco de la última dictadura militar, y también porque es presente y no pasado el valor reparatorio que tienen estos juicios, porque claramente el valor reparatorio, por supuesto, hacia las víctimas, primero hacia las víctimas de cada debate, porque es reparatoria la justicia, pero además el valor reparatorio que tiene para la sociedad, porque no hay forma de construir una sociedad democrática si no es sobre la investigación y sobre la determinación de las responsabilidades que les cupieron a quienes llevaron adelante los delitos más atroces que conoció la historia reciente de nuestro país. Y esta es, por supuesto, la relevancia que tienen estos juicios, y esta es la relevancia que tiene este juicio en concreto. Esto es un juicio muy importante para el Ministerio Público Fiscal, por supuesto, es un juicio, como dije, que se sigue contra una gran cantidad de acusados, y que además se procura determinar los delitos cometidos contra más de 100 víctimas, de las cuales más de 60 son víctimas de homicidio, son víctimas en su gran mayoría desaparecidas, actualmente desaparecidas,
cuyos restos aún seguimos buscando en esta jurisdicción, al igual que ocurre lamentablemente en la mayor parte del país, porque el pacto de silencio ha sido tan monolítico que, salvo algunos hallazgos particulares, como es el Pozo de Vargas, el silencio impide, la complicidad impide que podamos encontrar en general a lo largo y ancho del país a los restos de las personas que fueron desaparecidas, miles de personas desaparecidas. Y es un juicio muy importante además porque tiene, como cada juicio, ¿no? Cada juicio tiene sus características particulares. Todos los juicios, por supuesto, son importantes y cada uno tiene su impronta, su fisonomía y sus diferencias entre unos y otros. Este es un juicio que tiene algunas características que nos interesa reseñar. Es un juicio en el que se determinan grandes operativos. En general, digo, hay otros casos que no entran en esa lógica, pero la mayor parte del juicio estamos hablando de grandes operativos en los que en poco tiempo se secuestra a gran cantidad de personas que comparten espacios de militancia. Gran parte de esos operativos son operativos conjuntos, y eso es algo muy importante en este debate porque tenemos entre los acusados a integrantes de distintas fuerzas que intervinieron en los mismos operativos, digamos, mostrando en su máxima expresión en un solo debate lo que por supuesto ya conocemos desde hace muchos debates, que es la intervención conjunta y la absoluta coordinación y planificación que existía en este plan de exterminio que se llevó a cabo en nuestro país. Y porque además en este juicio están algunos de los máximos responsables del aparato represivo en Mendoza. Algunos de los máximos responsables, y me refiero particularmente a quienes integraron las áreas de inteligencia en este juicio, y es un capítulo en el que vamos a profundizar bastante y el que vamos a abordar con bastante detalle, por supuesto. Están acusados responsables de las áreas de inteligencia, integrantes de las áreas de inteligencia de las tres fuerzas, porque hay integrantes del D2, hay integrantes del destacamento de inteligencia, hay integrantes de las áreas de inteligencia de la Fuerza Aérea, y estas personas son precisamente quienes estuvieron en los espacios más relevantes del aparato represivo estatal. Son quienes saben claramente qué ocurrió con las personas desaparecidas y lo siguen ocultando. Por supuesto saben dónde están sus restos, no solo saben qué les ocurrió, en qué circunstancias se produjo su exterminio, sino que saben dónde están sus restos, saben quiénes son los niños y las niñas apropiadas. De hecho, hemos tenido 2 juicios por delitos de apropiación recientemente en esta jurisdicción, y los responsables eran personas de las estructuras de inteligencia, tanto del destacamento de inteligencia en el caso de Claudia, como del D2, que era el aparato, el área de inteligencia de la policía de Mendoza en el caso de Miriam. Entonces, claramente las personas que están aquí acusadas podrían romper el pacto de silencio y aportar información sobre esto, que sin dudas es la gran deuda del proceso de memoria, verdad y justicia en nuestro país, deuda que se topa con un obstáculo a esta altura prácticamente insoslayable, que es el silencio de los acusados. Pese a todo lo que se ha avanzado en el proceso de memoria, verdad y justicia, pese a como dije, 278 sentencias, más de 1000 personas condenadas, decenas y decenas y decenas de víctimas que han obtenido una forma de reparación con las sentencias que determinaron sus hechos, seguimos debiendo la restitución de los niños y niñas apropiados y seguimos debiendo el hallazgo de los restos de las personas desaparecidas. Y quienes tienen algo que para decir acá deberían ser los acusados. Esperemos, aunque no tenemos muchas expectativas, como en cada juicio lo venimos diciendo, esperemos que ese pacto de silencio se rompa por algún lado y podamos recibir la información que necesitamos para avanzar en ese sentido. Y como decía, bueno, estas personas, particularmente quienes integraron estas estructuras de inteligencia, que siguen callando, siguen mintiendo, siguen ocultando no solo lo que saben en torno al destino final de las víctimas, al lugar o al destino de lo que se hizo con sus restos, sino que siguen mintiendo en todo. Ya vamos a analizar, por supuesto, esto va a ser un alegato extenso, como podrá imaginar el tribunal, es una causa muy grande, y vamos a analizar todas estas cuestiones en la responsabilidad penal, pero no puedo dejar de adelantar que estas personas, la mentira es tan flagrante que nos siguen haciendo creer estas personas de inteligencia que se dedicaban a recortar noticias de un diario o a tareas meramente administrativas o a un conflicto bélico con Chile que duró años, por supuesto, y les impidió hacer cualquier actividad vinculada con la denominada lucha contrasubversiva. Curiosamente, cuando en la visión de los propios perpetradores la denominada lucha contrasubversiva era tan central para la defensa de la patria, en este debate hemos escuchado a los acusados decir que básicamente nadie se ocupaba de ella. ¿Quién se habrá ocupado? Digo, nos preguntamos quién se habrá ocupado entonces de la lucha contrasubversiva en nuestra provincia, que arrojó el saldo de decenas de personas desaparecidas, miles de personas detenidas, todas las personas torturadas sistemáticamente, las mujeres violadas en los centros clandestinos de detención. ¿Quién se habrá ocupado entonces de la lucha contrasubversiva si nadie de los acusados por estos procesos se ocupó de ello?
¿Qué vamos a demostrar en este alegato? Bueno, nada más y nada menos que lo que surge de las pruebas del juicio. En el caso de los hechos atribuidos a las áreas de inteligencia, de la Fuerza Aérea y del Destacamento de Inteligencia, vamos a demostrar, por supuesto, de qué modo fueron cometidos los hechos, esto en general en todas las causas, que hemos podido reconstruir pese al silencio cómplice de los acusados y gracias al testimonio de las víctimas, de la documentación que se ha logrado preservar de aquella época. Vamos a demostrar cómo ocurrieron los hechos. Muchos de estos hechos ya fueron ventilados en otros juicios, pero muchos de estos hechos llegan por primera vez a debate oral y público, entonces los vamos a determinar y vamos a explicar de qué modo ocurrieron. Y vamos, por supuesto, en el caso de las responsabilidades de quienes integraron las áreas de inteligencia, a demostrar que fueron tales estructuras las que tuvieron intervención en los hechos y no grupos secretos o marginales, como han pretendido instalar también algunos acusados, o algunas de las estrategias de la defensa que entendemos pasan por allí porque, bueno, hacen su trabajo las defensas y como no hay explicación para digamos, intentar quitar a sus defendidos del rol que ocuparon, bueno, tratan de asignarle estas responsabilidades a grupos secretos o marginales. Vamos a explicar por qué no fue así, quiénes fueron los que hicieron estas tareas. Y también en este juicio, además de las áreas de inteligencia, como es sabido, hay responsables que integraron áreas operativas, particularmente esto ocurre en el caso de la Fuerza Aérea, ya sea que tuvieron roles, ya sea en el marco de los operativos, de los procedimientos, que tuvieron determinadas responsabilidades, o en el marco de los centros clandestinos de detención por el que pasaron las víctimas. Entonces, además de determinar las responsabilidades que les corresponde a quienes integraron las áreas de inteligencia, por supuesto vamos a demostrar las responsabilidades que corresponden a quienes fungieron en estas áreas operativas, ya sea en el marco de los procedimientos que se llevaron a cabo, o en el marco de las responsabilidades que tenían dentro de los centros clandestinos de detención. Por supuesto vamos a demostrar también cuál es la responsabilidad que tienen los integrantes del D2, hay 3 integrantes del D2 acusados en este juicio, estructura que ya conocemos largamente en esta dependencia y que además vamos espero prontamente poder analizar en toda su magnitud, porque en el día de ayer se ha presentado por parte del Ministerio Público Fiscal el requerimiento de elevación a juicio más grande que se ha hecho, digamos, en la historia de estos 10 años de trabajo en la oficina, que abarca en su totalidad a la estructura del D2, del Departamento de Información de la Policía de Mendoza, que tenía más de 40 acusados, han quedado aproximadamente 30, que tiene más de 300 víctimas y esperemos que ese sea uno de los próximos grandes debates que tengamos en esta jurisdicción. Y por supuesto vamos a determinar también cuál es la responsabilidad que tuvo Ramón Dagoberto Álvarez en el marco de los hechos perpetrados en la Comisaría Séptima, hechos que conocemos también y que nuevamente vamos a determinar en este debate. Este alegato lo vamos a organizar con una estructura que hemos pensado para intentar darle un orden. Voy a hacer una breve introducción sobre el contexto, contexto que conocemos, por supuesto, pero bueno, en cada juicio es importante retomarlo, en que se cometieron los hechos. Luego voy a avanzar, por supuesto, con cada uno de los hechos en particular, en principio bajo un orden cronológico, con algunas salvedades que las voy a explicar oportunamente, y finalmente abordaré la responsabilidad penal, donde vamos a analizar en general cuál fue el rol de cada una de las estructuras que integran quienes están acusados en este juicio y cuál fue la responsabilidad que tuvieron ellos dentro de esas estructuras, desde las cuales se llevaron a cabo los delitos que nos ocupan. Como dije, la introducción será meramente eso, una introducción, y lo aclaro porque muchas de las cuestiones que voy a anticipar en la introducción, por supuesto, van a ser revisitadas o retomadas durante todo el desarrollo del alegato, porque claramente, digamos, cuando avancemos sobre los hechos en concreto, se corroboran los presupuestos del contexto que voy a anticipar ahora, y porque cuando abordemos la responsabilidad penal y particularmente determinemos cuál fue el rol que tuvieron las estructuras que integran quienes están aquí acusados, también corroboramos el contexto que voy a anticipar. Entonces hago esta aclaración porque va a ser esta introducción con este carácter justamente meramente introductorio. Y el sustento de esta introducción, por supuesto, además de las pruebas del debate que voy relevando a lo largo de todo nuestro alegato, es que son hechos notorios, algo que ya sabemos. El contexto ha sido así determinado tanto por vía jurisprudencial, ya en la causa 13 se determinó que era un hecho notorio la existencia del accionar represivo estatal, la desaparición de personas, la existencia de centros clandestinos de detención, los procedimientos permanentes de detención, allanamientos ilegales, tortura sistemática, etc. Y por supuesto, además de la causa 13, a lo largo y ancho del país, como he dicho, 278 sentencias
a esta altura de los juicios, y pueden haber habido algunas más, porque este informe es de hace algunos meses, fue el último informe de la Procuraduría, seguramente han habido más sentencias que esas hasta el día de hoy, han ido corroborando este contexto, no solo este contexto, pero particularmente este contexto, que claramente es un hecho notorio. Además, por si fuera poco, la acordada 1 del 12, que todos y todas conocemos, de la Cámara Federal de Casación Penal, también estableció que este contexto era un hecho notorio que no merece mayor discusión, pero sí es importante de todos modos para nosotros introducirlo para que se entienda claramente el marco en el que se van a ir cometiendo todos los hechos que vamos a analizar en este debate. Y por supuesto la Cámara Federal de Casación, luego de la acordada 1.12, refrendó jurisprudencialmente su propia decisión a través, entre otras causas, de la causa Losito, número 10.431, por ejemplo, donde volvió a referir, esta vez por vía jurisprudencial, que era un hecho notorio. Pero además, como dije, más allá de la notoriedad de este contexto, lo cierto es que está avalado por las declaraciones testimoniales que hemos escuchado en este debate, por los legajos con AD, por los expedientes judiciales de la época, por la documentación de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad que vamos a ir relevando a través de todo el alegato, por las leyes, los reglamentos, los decretos, los boletines reservados, etcétera, que voy a ir analizando también durante nuestra exposición. Y en esto particularmente va a tomar buena parte del alegato al final, cuando analicemos la responsabilidad penal, porque es muy importante para entender cómo funcionó toda la estructura que tuvo responsabilidad en estos hechos, y además, como dije, por toda la jurisprudencia. Bueno, todo esto nos lleva a un contexto que es el que voy a intentar concretar. El contexto ha sido desarrollado en cada uno de los juicios que hemos celebrado en esta provincia, particularmente en las exposiciones de Dante Vega, titular de la oficina, y anticipo que voy a seguir sustancialmente esa reconstrucción que ha hecho el doctor Vega en cada uno de los juicios, quizás simplemente como un pequeño aporte, dadas las características de este debate, voy a intentar, digamos, mostrar algún paralelismo en cómo se va desarrollando todo este contexto en conexión con la emisión de cierta normativa que van produciendo las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Y de uso normativa, entre comillas, y en un sentido amplio, porque por supuesto me voy a referir a leyes, entre comillas, emitidas por las dictaduras, porque en este juicio tenemos, entre otros, el caso del matrimonio Verd, que ocurrió durante la dictadura autodenominada Revolución Argentina, pero también me voy a referir a leyes de la democracia, y por supuesto en normativa voy a mencionar también boletines reservados, decretos, reglamentos, etcétera, dictados por las propias fuerzas y que son relevantes en este contexto. ¿Y por qué nos parece importante, digamos, al desarrollo contextual que viene haciendo el Ministerio Público en cada uno de los juicios, a intentar aportarle este paralelismo con la normativa? Porque, bueno, muestra en toda su expresión cómo las Fuerzas Armadas abandonan su rol tradicional vinculado con la defensa nacional frente a agresores externos y pasan a ocuparse del disciplinamiento de la sociedad, pasan a ocuparse del exterminio, la persecución y la represión de la población, y esto lo vamos a ir viendo en la producción de toda esta reglamentación. Hoy está, por supuesto, por fuera de toda duda, está clarísimo que el accionar represivo se instaló en el ideario de las Fuerzas Armadas y de Seguridad mucho antes de 1976. Ya habían hecho suya la doctrina que conocemos tanto en este debate, que escuchamos en los primeros juicios a Marie Robin hablar de la doctrina francesa en la guerra, en Argelia, en la experiencia de Argelia, a la que se incorporó la doctrina de la seguridad nacional, y que implicaba básicamente librar una guerra, comillas, fronteras adentro, contra un enemigo interno que se confundía con la población y al que había que identificar, por supuesto, a través de tareas de inteligencia, y que abarcaba, por supuesto, a los integrantes de las organizaciones políticas, pero también a cualquier persona que presentara cualquier tipo de oposición al régimen. Este enemigo comunista, subversivo, contrario al sentir nacional y a la moral occidental y cristiana, que es la que en el ideario fueron definiendo como única posible las Fuerzas Armadas de Seguridad. Pero además porque esta normativa digamos, el paralelismo entre esta normativa nos va a permitir ir precisando, insisto, esto por supuesto la normativa la vamos a analizar profusamente en este alegato. Yo voy a mencionar solo algunas pequeñas cuestiones en esta introducción, pero a medida que avancemos vamos a poder ver cómo todas las Fuerzas Armadas se organizaron para la denominada lucha contra la subversión, que como sabemos fue la plataforma sobre la cual se desató el plan represivo y de exterminio que comprometió a todas las estructuras de las Fuerzas Armadas
y de seguridad, las estructuras formales, como dije, no a grupos secretos o marginales, y esto muestra cómo se resignificaron las Fuerzas Armadas a partir de toda esta normativa, y por lo tanto bastaría con esto para echar por tierra las estrategias que han intentado en este juicio, y también en anteriores, por supuesto, esgrimir defensivamente los acusados. Y vamos a ver, además, al hacer este paralelismo, cómo se va acompañando absolutamente la escalada represiva sobre la que ha trabajado el Ministerio Público, como dije, particularmente en las intervenciones de Dante Vega, con la emisión de esta normativa que va acompañando claramente esta escalada represiva. ¿Por qué? Porque son lo mismo, son parte del mismo proceso, por supuesto. Veamos cuál es este proceso. Desde la década del 60, ya como sabemos, la oficialidad militar, los cuadros superiores de la Fuerza Armada habían hecho suya propia la hipótesis de conflicto basada en las premisas que acabo de referir. Los primeros ensayos, las primeras expresiones de esto se pueden ver en el plan Conintes, y bueno, esto es un primer antecedente que nos permite ver cómo en esa época la escalada represiva que se produce particularmente contra el movimiento obrero y también contra el Partido Comunista y algunas otras organizaciones va acompañada de este plan que implicaba en definitiva normativa que adecuaba las funciones de las fuerzas. En esa época, el 14 de marzo de 1960, se emite el decreto Normas Militares para la Represión de los Actos Terroristas, que ya dispone la organización que después va a perpetuarse y que conocemos, la cuadriculación del territorio en zonas de operaciones. Esto sobre la base, como ya dijimos, de la instrucción que había sido recibida por los militares argentinos de la experiencia francesa en Argelia, y también de este periodo viene el sometimiento de los civiles a tribunales militares, y por supuesto se intensifica la tortura generalizada, los allanamientos ilegales, etc. Esto se va a intensificar, esto que venía del plan Conintes, por supuesto se va a intensificar en el periodo dictatorial que va del 66 al 73, en la autodenominada Revolución Argentina, y particularmente durante la dictadura de Lanusse, que es un periodo, es un momento que nos interesa particularmente en este juicio. Estoy hablando entre el 71 y el 73, porque en ese momento se va a producir el secuestro y desaparición de Marcelo Ver y Sara Palacios, junto a otra gran cantidad de casos conectados con ese, como voy a señalar cuando avancemos con ese caso, que es el primero con el que vamos a iniciar nuestra exposición. Pero además, como dije, de muchos otros casos. Hay un documento que es parte de este juicio que fue elaborado por el Archivo Nacional de la Memoria, referido a las víctimas de desaparición forzada y ejecución sumaria, que registra número mutable, por supuesto, número que cambia porque va transformándose con, esto también lo hemos referido con las nuevas investigaciones y con los nuevos hallazgos, pero ya para esa época registra por lo menos 21 desapariciones forzadas, 34 ejecuciones sumarias, y por supuesto, como sabemos, hay miles de detenciones vinculadas con la persecución política de la parada. Hola. ¿Se cortó? No. ¿Se cortó? Hola. Hola, hola, hola. Señores, no escucho. No hay audio. Se cortó la transmisión, doctor. Buen día, no se cortó. Doctor Cortés, ¿usted escucha? No, se cortó para todos. Nominado, perdón. Se cortó la transmisión. Ayer pasó lo mismo. Ahí retomo, me parece. Hola. 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 Señor presidente. Ahora me escuchan, ahí está. Sí, doctor. Se cortó. Ahora no le puedo precisar exactamente desde dónde. Estaba hablando de lo que yo recuerdo un poco después de que hizo referencia a la dictadura de Lanús, el doctor, y el caso Ver. Doctor Rodríguez. Vamos a ver si puede retomar desde ahí, doctor. Sí. Rápidamente, decía que desde el plan Conintes en adelante, en el plan Conintes ya se ven las primeras expresiones en la década del 60 de la intervención, digamos, de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en la represión interna, en la represión fronteras adentro, y que esto se intensifica, y también mencioné cómo va acompañado de la emisión de cierta normativa que va adecuando el rol y va resignificando
de las Fuerzas Armadas, tradicionalmente digo el rol que deberían tener, que es la defensa de las fronteras, la defensa de la patria, hacia ocuparse de un enemigo. Bueno, todo lo que mencioné el plan Conintes y del ideario en el que se basó, y dije que esto se había intensificado durante la dictadura de la autodenominada Revolución Argentina, y particularmente en el periodo de la NUCE, donde mencioné que además del caso del matrimonio Bert, que por supuesto vamos a analizar en detalle, se produjeron muchos otros hechos conectados y similares. Se registra, por lo menos para esa época, como dije, 21 desapariciones forzadas, 34 ejecuciones extrajudiciales y, por supuesto, decenas de detenciones políticas. Además, en este periodo se inscribe la masacre de Teleu, y decía también que ya se ve en toda su fisonomía, se ven los extremos que son definitorios de los crímenes de lesa humanidad, particularmente el contexto del ataque general y sistemático contra la población civil, cuestión que voy a retomar al final de nuestra intervención en los alegatos. Y estaba mencionando que a la par de lo que el Ministerio Público ha denominado en los juicios anteriores la represión de superficie, caracterizada particularmente por digamos, los consejos, por el accionar de los consejos de guerra y de la denominada Cámara Federal en lo penal de la Nación, como ha sostenido recientemente el doctor Vega en el juicio de San Juan, es el único tribunal penal que ha tenido jurisdicción de alcance nacional, junto, por supuesto, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y está con toda claridad el accionar represivo estatal que conocemos: la liberación de zonas, el secuestro, la desaparición forzada, las ejecuciones sumarias, la tortura como sistema, y por supuesto también la metodología paralela a eso, que es el destino de quienes se decidía que no fueran ejecutados, que no fueran desaparecidos, que es la criminalización de estas personas, a través del blanqueamiento, el traslado a distintas cárceles, primero a centros clandestinos, o usualmente a centros clandestinos, a cárceles, y la criminalización, por supuesto, a través de la legislación penal contrasubversiva. Y todo esto siempre caracterizado ya desde esta época, y esto es particularmente visible en el caso del matrimonio Bert, como vamos a ver, de un sistema de inteligencia que para entonces ya estaba centralizado, claramente centralizado, y que resultaba fundamental para llevar a cabo todas estas tareas. Como eso lo voy a indicar más en detalle cuando empecemos con los hechos en concreto. Si trazamos este paralelismo que venimos postulando, digo, entre esta escalada represiva y el desarrollo normativo que la acompaña, o en la que se basa, o en el que se basa, esto es muy palpable en la normativa que para esa época empieza a emitir las Fuerzas Armadas, y que, como dije, resignifican el rol que tenía, y que se adecúa a la faena represiva en la que para entonces ya estaban abocados. Del expediente de la causa Bert, y lo traigo en esta parte del contexto mucho ese expediente, porque obviamente es el caso que tenemos en este juicio de esa época y de este contexto. Hay un documento que fue producido, digamos, a partir de una carta abierta a los partidos políticos remitido por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre el 15 de enero del 73, que recopila un listado amplio de leyes represivas que dictó la penúltima dictadura militar, y la copia está también entre los papeles de los abogados de la Armada que fueron reunidos con motivo de la tramitación de los juicios civiles iniciados por las víctimas, por las familiares de las víctimas de la masacre de Trelew. Pero más allá de estas leyes, en las que no me interesa detenerme en este momento, en esta época se inscriben, dictadura, la autodenominada Revolución Argentina, y particularmente el periodo de la NUCE, digamos, la escalada represiva que se produce en esta época se inscriben numerosos, digamos, reglamentos militares, directivas de la Junta y documentos de la Armada que ya se inspiran en el ideario que antes mencioné, y que enfatizan y regulan el rol de las Fuerzas Armadas en esta guerra no convencional frente a un enemigo subversivo. Algunos ejemplos solamente, esto lo vamos a retomar cuando analicemos la responsabilidad penal: el reglamento RB 155, que es la instrucción para operaciones de seguridad, dictado el 27 de mayo del 69, y que tenía por objeto impartir instrucciones al personal militar para afrontar los casos de conmoción interna. El reglamento RC81, operaciones no convencionales, entre paréntesis, fuerzas especiales, también publicado en el 69, que presuponía una división del territorio en propio o amigo, en zona de operaciones de guerrilla, y que creaba las fuerzas de tareas conjuntas para operaciones no convencionales, integradas por fuerzas especiales del ejército y por órganos civiles apropiados. Voy a volver sobre estos reglamentos luego, por supuesto. También es del 70 el reglamento contra las fuerzas irregulares,
el RC 82, que se divide en 3 tomos, los 2 primeros eran públicos, el tercero era reservado, este tercero es del año 69, y ¿cómo se titula el tercero? Guerra Revolucionaria. El reglamento RC 83, de carácter reservado, también se titula Operaciones contra la Subversión Urbana, también data del año 1969, y el reglamento 150-10, por poner algunos ejemplos, titulado Instrucción de lucha contra las guerrillas, de carácter originalmente público, luego fue reservado, y que regulaba las instrucciones de contraguerrilla que debían ser llevadas a cabo por combatientes especialmente entrenados. Pero digo, a la par de esta normativa que específicamente se emite bajo este ideario en el que se inscribe el accionar de las Fuerzas Armadas y de Seguridad de la época, lo cierto es que esta normativa resignifica otra, además preexistente, que no se refiere directamente a la cuestión de la lucha contra subversiva, pero que claramente queda implicada en la reforma estructural que llevan adelante las Fuerzas Armadas bajo estas nuevas reglamentaciones. Y me refiero, por ejemplo, a reglamentos como el RC 51, Operaciones Psicológicas, que es del 68, del 8 de noviembre del 68, o el ROP 35, ex RC 15-8, Prisioneros de Guerra, que por supuesto regula cuestiones que terminan resignificadas por estas nuevas funciones a las que se abocan las Fuerzas Armadas. Digo, el tratamiento a los prisioneros de guerra regulado en ese reglamento, o las operaciones psicológicas, claramente van a quedar resignificados en el marco de toda esta normativa que pone el protagonismo absoluto del rol de las Fuerzas Armadas de Seguridad en la denominada lucha contra subversiva, y que acompaña, como acabamos de mencionar, la escalada represiva ilegal y también la de superficie que va desarrollando el aparato represivo estatal. Por supuesto sabemos que todo este ideario no fue sino la plataforma sobre la cual, como dijimos, se fue desarrollando todo el accionar represivo ilegal, cuyo objetivo en definitiva fue el disciplinamiento social y la imposición de un modelo social, económico y moral que no admitía oposiciones, que era el caracterizado por la moral cristiana y occidental, como dije, único posible para las Fuerzas Armadas. Esto en ese periodo, y por supuesto, todo esto va a continuar con posterioridad a la recuperación, a la débil democracia que se inicia en 1973, en el que continúa la escalada represiva, las desapariciones forzadas, según el mismo documento que mencioné del Archivo Nacional por la Memoria, ascienden, insisto, números mutables. Estos son números mínimos, esto usualmente se va incrementando con las nuevas investigaciones, pero ascienden durante este periodo las desapariciones forzadas a 617 por lo menos, y las personas ejecutadas a casi 500, y la represión en este periodo democrático, en este interregno democrático hasta la última dictadura militar, tiene ciertas características que también han sido relevadas por el Ministerio Público Fiscal en cada uno de los debates en los que hemos intervenido, y que voy a mencionar brevemente. Un momento, por favor. Una de las características de este periodo es que durante un tiempo, sobre todo al inicio de este periodo democrático, el mayor protagonismo de la digamos, lucha contra la subversión, y por lo tanto del accionar represivo ilegal que se montaba sobre esa lucha, lo van a pasar a desarrollar las fuerzas de seguridad. Las Fuerzas Armadas habían quedado muy deslegitimadas a partir de la dictadura de la Revolución Argentina, de la autodenominada Revolución Argentina. Entonces durante este periodo van a adquirir cierto protagonismo las fuerzas de seguridad. Esto siempre es una cuestión de grados. Las Fuerzas Armadas nunca se retiran, por supuesto, pero si uno ve, y lo hemos visto en cada uno de los juicios celebrados en esta jurisdicción, en la provincia de Mendoza, digamos, durante este periodo se ve un mayor accionar de las fuerzas de seguridad. Esto, por supuesto, ocurre en el territorio nacional y ocurre en la provincia de Mendoza. Además de lo que estoy mencionando, y voy a mencionar este contexto, lo vamos a ver con los hechos de este juicio que abarcan distintos periodos, incluidos algunos hechos de estas fases. No voy a reiterar las distintas, valga la redundancia, las distintas fases por las que ha transitado el accionar represivo estatal en nuestra provincia. Han sido referidas por el Ministerio Público Fiscal en los juicios anteriores, pero sí algunas cuestiones muy breves. Digo, sabemos que durante este periodo predictatorial, con relación a la segunda dictadura,
tuvieron un cierto protagonismo las bandas parapoliciales que conocemos, el Comando Moralizador Pío XII y el CAM, el Comando Anticomunista de Mendoza, por supuesto que se integraban con quienes fungían en las estructuras formales, particularmente de la Policía de Mendoza y más concretamente del D2, pero junto a ellas, junto a estas estructuras parapoliciales, actuaban, como dije siempre, con menores niveles de protagonismo para entonces, el Ejército, la Policía Federal y las demás fuerzas. Siempre con el aporte, ya desde entonces, de la Justicia Federal, que en esta jurisdicción, cuyos integrantes fueron condenados en esta jurisdicción a prisión perpetua, también por casos de esta época, justamente por el aporte, por la intervención y por el aporte sistemático que brindaron a esos crímenes de lesa humanidad a través de la omisión sistemática de investigar los delitos que tenían a su cargo. Y haciendo el paralelismo que vengo postulando, digamos, entre cómo va acompañándose el desarrollo represivo con la emisión de cierta normativa, en esta época se caracteriza por la criminalización a partir digamos, las personas que no eran ejecutadas, muchas de las cuales aparecían, como sabemos, en el Chayao, o que no eran desaparecidas, van a ser criminalizadas a través de las leyes que conocemos, las denominadas leyes contrasubversivas, la 2642 del 28 de enero del 74 y la 20840 del 30 de septiembre del 74, que por supuesto desarrollan y profundizan los denominados delitos contrasubversivos, y en ese marco de estas leyes se criminaliza a gran parte de digamos, del objetivo de la persecución política de las fuerzas represivas. En esta época, bueno, en nuestra provincia, el reflejo de nuestra provincia es que se producen gran parte de los sumarios que lleva adelante particularmente el D2, y en el que gran cantidad de personas son detenidas, insisto, el D2 con auxilio de otras fuerzas y particularmente de otras dependencias de la policía, y en paralelo siempre con la ilegalidad absoluta de los delitos que se cometían al margen incluso de esta criminalización. Y digamos, el rápido declive institucional que caracteriza este periodo democrático, particularmente a fines del año 1974 y muy enfáticamente durante el año 75, durante este declive comienza a recobrar progresivamente vigor el poder militar. Y las estructuras parapoliciales en todo el país, la AAA y acá en Mendoza el CAM o el Comando Moralizador Pío XII, se disuelven, digamos, en la estructura represiva, y esto ocurre particularmente, como dije, a fines del año 74 y particularmente durante el año 75, y asume la conducción el ejército, sin perjuicio del mayor o menor protagonismo que puedan tener en determinados operativos o en determinadas zonas, que lo vamos a ver también en este debate, otras fuerzas, concretamente la Fuerza Aérea o la Policía de Mendoza, pero claramente asume la conducción del proceso represivo el ejército. Y en este periodo se puede distinguir, digo, en todo este periodo que estoy analizando, el accionar represivo de carácter rural. Esto también ha sido con derivaciones urbanas, digamos, por supuesto, como fue el caso del operativo Independencia a nivel nacional, y la metodología utilizada ya como regla en la represión urbana, en la represión de las ciudades a lo largo y ancho del país. Y que esta metodología la conocemos, por supuesto, no es distinta, pero se profundiza a la que ya mencioné, que había comenzado mucho antes en la dictadura de Onganía, Livingston y Lanusse, pero se intensifica y escala a niveles nunca antes vistos. Por supuesto, la detención de personas, esta metodología son de nuevo la detención de personas que ingresan a círculos formales a través de la criminalización, detenidas igual por regla, cuando digo a círculos formales y la criminalización, plagada de ilicitudes, por supuesto, porque en esos procesos penales, que era el blanqueamiento y la criminalización, eran detenidas por regla sin orden judicial, a través de violencia, usualmente con nocturnidad, y por supuesto ingresaban en un circuito de tortura sistemática en los centros clandestinos de detención, condiciones de detención que son configurativas de tortura también, como ha sido claramente establecido en diversas sentencias de esta jurisdicción, y luego, por supuesto, procesadas y usualmente condenadas o no, pero usualmente condenadas en el marco de expedientes, digamos, tramitados al amparo de las denominadas leyes contrasubversivas, que por supuesto no hacían esta criminalización más que pretender maquillar de legalidad la represión ilegal que también se inscribía en el caso de aquellas personas que eran blanqueadas. De hecho, conviven, esto lo vamos a ver luego, como en un mismo procedimiento, donde hay personas blanqueadas, las que son criminalizadas, se invisibiliza las estructuras formales que llevan adelante sus sumarios,
a las personas del mismo operativo que desaparecen. O sea, claramente conectándose la represión de superficie, ilegal también, y la represión manifiestamente ilícita que terminaba con el destino final de la desaparición o la ejecución. Y esto es un elemento más que vamos a ir desarrollando que demuestra absoluta coordinación y la imposibilidad de pretender esgrimir que eran grupos secretos o marginales que nadie en la estructura formal de las fuerzas conocía y que usualmente en la estrategia de los acusados son los muertos, ¿no? Echarle la culpa siempre a los muertos, por supuesto. Y digo, en paralelo a toda esta represión a través del blanqueamiento o la criminalización, también la metodología que también conocemos de antes, que se intensifica, la desaparición forzada, adquiere durante este tramo una centralidad absoluta. Y ya a partir del golpe se incorpora como novedad en el esquema represivo nacional la apropiación de niños y niñas cometidos por las Fuerzas Armadas de Seguridad. Y todo esto nuevamente, al igual que ocurría antes, ocurre sobre la base de una cadena de mandos vertical, de un trabajo de inteligencia centralizado. Proliferan absolutamente los centros clandestinos de detención a lo largo y ancho del país, y por supuesto siempre bajo el accionar cuidadoso y planificado de grupos operativos que actuaban en estos procedimientos. En Mendoza esto se refleja, también lo hemos analizado en cada uno de los juicios, quienes se encontraban secuestrados, digamos, blanqueados, criminalizados con anterioridad al golpe, usualmente en el D2, la Compañía de Comunicaciones, el Liceo Militar, etcétera, logran preservar su vida, mientras que progresivamente durante el año 75 y particularmente después del golpe, la gran mayoría son víctimas de desaparición forzada. Muchas de esas desapariciones son las que constituyen justamente el objeto de este debate. Bueno, y si trazamos el paralelismo que venimos, digamos, intentando exhibir entre esta escalada represiva y cómo esto se va acompañando de la adecuación normativa emitidas por el aparato represivo estatal, ya lo vemos todo este periodo que acabo de desarrollar, lo vemos con claridad cómo se produce ese paralelismo. En noviembre del 74 ya se declaró por decreto el estado de sitio en todo el territorio nacional, que después se va a prorrogar en octubre del 75 por el decreto 2717. En el 75 el gobierno constitucional dicta 4 decretos que conocemos, por supuesto, mucho en esta y en todas las jurisdicciones del país: el 261 del 75, el 261/75 del 5 de febrero del 75, que implementó el operativo Independencia, y después los 3 decretos conocidos como decretos de aniquilamiento del 6 de octubre de ese año, el 2770, que crea el Consejo de Seguridad Interna y el Consejo de Defensa, el 2771, por el cual los gobiernos provinciales debían ser invitados a colocar bajo control operacional de las Fuerzas Armadas al personal policial y penitenciario, y el 2772, que ordenaba a las Fuerzas Armadas ejecutar las operaciones militares y de seguridad que fueran necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país. El 15 de octubre del 75, siempre mostrando cómo evoluciona esta normativa, a la par, por supuesto, porque es parte de un mismo proceso represivo, de la escalada represiva ilegal, el Consejo de Defensa emite la Directiva 1 del 75, por la que instrumentó el empleo de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Policiales y otros organismos que estaban puestos todos a disposición del Consejo de Defensa para la lucha contra la subversión. Siempre de acuerdo a los decretos que recién mencioné. Y pocos días después, el 28 de octubre del 75, son distribuidas 24 copias de la directiva del Comandante General del Ejército, que también conocemos, la 404 del 75, que tuvo por finalidad poner en ejecución inmediata las medidas y acciones previstas por el Consejo de Defensa en la Directiva 175 para la lucha contra la subversión, y que estableció que la misión del Ejército era operar ofensivamente contra la subversión en el ámbito de su jurisdicción y fuera de ella en apoyo de las otras Fuerzas Armadas para detectar y aniquilar a las organizaciones subversivas. También fijó las zonas prioritarias de lucha, dividió la maniobra estratégica en fase y mantuvo la organización territorial que ya venía desde antes, por supuesto, como ya lo mencioné, conformada por 4 zonas de defensa, subzonas, áreas, subáreas, todas preexistentes y de acuerdo al plan de capacidades del año 1972. Y de las 5 zonas en las que se dividió el país, que puede haber una sexta, la zona 3 quedó integrada con 4 subzonas, 24 áreas, y abarcaba las provincias de Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy. La zona, digamos, la del esquema organizacional en el que se inserta la provincia de Mendoza, voy a volver
Luego, para no reiterar innecesariamente todo, voy a volver cuando me refiera a la responsabilidad penal. La directiva 404, que acabo de mencionar, se complementó, por supuesto, con las emitidas por otras fuerzas. Es el caso de la 175S COAR y el plan de capacidades Plancitara 75 de la Armada, que fijaba su propia jurisdicción en la lucha contra subversiva, y la Fuerza Aérea hizo lo propio con las directivas que vamos a analizar, Benjamín Matienzo 75, cooperación y orientación, y bueno, sobre las que obviamente voy a volver. En febrero del 76, como ya sabemos, y ha señalado el Ministerio Público reiteradamente en los juicios, las Fuerzas Armadas tenían resuelto el golpe de Estado, y el plan clandestino, por supuesto, de eliminación de personas que se venía realizando y que se iba a adquirir las características que conocemos y que abarcó a todo el país. Lo demuestra el plan del Ejército contribuyente al Plan de Seguridad Nacional, que fue un documento secreto fechado en febrero del 76, como dije, en el que el Ejército argentino se refiere al golpe como el día D, hora H, y consigna expresamente que las operaciones, esto es particularmente interesante y demostrativo de cómo la lucha contra la subversión es la plataforma sobre la cual se construye todo el andamiaje represivo ilegal. Dice que las operaciones de preparación y ejecución deberán encubrirse, las operaciones de preparación y ejecución del golpe, encubrirse en la lucha contra la subversión. Y por supuesto, en esta época, que esto sí no lo voy a mencionar ahora porque es una enorme cantidad y lo voy a analizar directamente en la responsabilidad penal, se emite una profusa cantidad de reglamentos, boletines reservados, decretos, etcétera, por parte de las Fuerzas Armadas de Seguridad, y me voy a centrar particularmente en las que tienen que ver con el Ejército y en la Fuerza Aérea, pero lo voy a hacer luego al final de la intervención del Ministerio Público Fiscal. Entendemos que esta breve introducción que hemos hecho debería bastar para, digamos, refutar, y ojalá que no sean planteadas, cualquier pretensión de esgrimir excusas justificatorias. Solo con esto bastaría, por supuesto, cualquier planteo que haga le daremos respuesta, pero de esgrimir excusas justificatorias, algunas de las cuales hemos escuchado en juicios anteriores, que se desprenden, y algunas de las cuales incluso se desprenden del relato de algunos testigos de contexto citados por algunas de la defensa, particularmente cuando todavía era defensor en este juicio, por el doctor San Emeterio, que trajo algunos testigos de contexto que pretendían instalar algunas de estas excusas justificatorias y que las conocemos, voy a mencionar algunas, digo solamente que las conocemos y que resultan refutadas de plano simplemente con la introducción que acabamos de hacer. Una de estas es, por supuesto, la noción de guerra contra la subversión, a la que nos hemos referido en juicios anteriores. Yo no voy a profundizar sobre esto, pero sencillamente reposa sobre una serie de falacias descartadas reiteradamente por la jurisprudencia de nuestro país, desde la época de la causa 13, curiosamente esgrimida por uno de los testigos a los que acabo de hacer referencia en este juicio, que por supuesto interrogado por eso no pudo responder, porque claramente la causa 13 decía lo contrario a lo que este testigo decía. Sobre estos testigos no voy a volver porque además eran testigos de un defensor que ya no interviene en este juicio, pero quizás algunas cosas diga porque pretendieron instalar en este juicio algunas de estas suertes de excusas justificatorias que no pueden tener ningún tipo de cabida. Digo, además de que la causa 13 descartaba esta noción de guerra, por supuesto porque no se cumplen ninguno de los requisitos, esto también le hemos dado respuesta en uno de los juicios, porque así lo introdujo uno de los defensores oficiales, incluso en uno de los juicios, hacia varios juicios, no la defensa oficial que actualmente representa a la Defensoría en este juicio, y hemos dicho que, por supuesto, no hemos dicho, lo ha dicho la causa 13, no se verifican ninguno de los requisitos que establece el derecho internacional y el derecho humanitario para constatar un conflicto bélico. La propia causa 13 cita la directiva 333 del Ejército, operaciones contra la subversión en Tucumán, que expresamente releva el propio Ejército que ese enemigo con el que se pretendía librar esta lucha se aprestaba a abrir un frente rural y describía actividades del Ejército meramente preparatorias. Esto fue valorado por la causa 13 para descartar justamente la hipótesis de guerra, junto a otros presupuestos que tampoco se dan, el control territorial, la falta de reconocimiento de grupos beligerantes, la posibilidad que no existía además de controlar un territorio, de dictar normas generales y aplicarlas por parte de las organizaciones políticas. En definitiva, es un argumento que no puede tener mayor cabida y que resulta refutado no solo por la causa 13, sino por todo el desarrollo que acabamos de hacer, donde se ve con claridad cuál fue
el esquema represivo que comenzó a gestarse desde las entrañas del Estado Nacional. La causa 13 también menciona otros argumentos para descartar esto, y además de lo mencionado por la causa 13, lo podemos introducir algunos nosotros, como que también lo hemos referido en otros debates, como la propia criminalización de la lucha contrasubversiva, que contradice la noción de guerra. El propio Estado represivo criminaliza y considera delitos, no actos bélicos, las acciones cometidas o llevadas a cabo por las organizaciones políticas. Pero además, esta noción de guerra es nada más y nada menos que la que procuró instalar el propio aparato represivo estatal y la propia dictadura militar. Es la que se plasma en el documento final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo que conocemos del 28 de abril del 83, que es el mismo documento que pretende instalar la noción de guerra, en el que se niega la existencia de los centros clandestinos de detención, en las que se atribuye el fenómeno de la desaparición forzada al accionar de las propias organizaciones políticas, diciendo expresamente que podía ocurrir que estuvieran en el extranjero con identidades falsas o que hubieran muerto en enfrentamientos con cadáveres enterrados como NN, que por eso no habían podido ser identificados, o desaparecidos por las propias organizaciones. Este documento es el mismo que instala la noción de guerra con estos presupuestos que claramente solo con la introducción y al margen de todo lo que además, vamos a decir en este debate, no puede sostenerse de ningún modo. ¿Y por qué? Bueno, porque por supuesto la noción de guerra va acompañada de la noción de pacificación, porque claramente la conclusión de una guerra es la pacificación, en la que usualmente se ve beneficiado el bando ganador, y por eso Viñone, después de este documento, dicta el decreto ley 22.924, del 22 de septiembre del 83, denominado Ley de Pacificación Nacional, conclusión lógica de esta falsa noción de la hipótesis de conflicto bélico. Relato que además precisa de la impunidad, porque justamente no puede sostenerse esta falacia si no es sobre el ocultamiento de los delitos cometidos, porque mostrar lo que realmente ocurrió invalida esta hipótesis o esta noción de guerra. Y por eso la propia dictadura dispone poco tiempo después el decreto 2726 del 83, en el que se dispone la destrucción de todos los documentos vinculados a la lucha contra la subversión. ¿Por qué? Porque ahí estaba la prueba palpable. Por supuesto no destruyeron todo, sobrevivió mucha documentación, que es en gran parte en la que se han basado estos procesos, y además se preservó la palabra en el testimonio de las víctimas, que trajeron luz a cada uno de estos debates sobre lo que verdaderamente ocurrió, y toda esta delictuosidad nunca antes conocida por la historia de nuestro país, que derrumba cualquier noción en este sentido. Porque claramente es incompatible con esto los hechos que conocemos, ¿no? La existencia de centros clandestinos, la desaparición forzada, las ejecuciones sumarias, la apropiación de niños y niñas, etc. Y esto derrumba, por supuesto, también... Perdón, señor presidente, una pausa. Esto derrumba además, por supuesto, la falacia mayor que se pretende con esto, que es instalar una suerte de causalidad entre el accionar de las organizaciones políticas, algunas de ellas organizaciones políticas armadas, que efectivamente llevaron a cabo adelante acciones armadas, existieron, pero claramente no existe la relación de causalidad entre esas acciones y el esquema represivo estatal, y el modelo represivo estatal, y el plan represivo estatal que se vino gestando desde siempre, digamos, no desde siempre, pero desde el momento que hemos señalado a partir del 60 en adelante por parte del aparato represivo estatal, porque claramente la lucha contra la subversión fue la plataforma, como dijimos, sobre la cual el Estado represivo estatal montó el disciplinamiento de la sociedad, que en definitiva era el objetivo central del modelo represivo que buscaba procurar o custodiar la moral cristiana y occidental y el plan económico que entendían como único vigente. Y esto, por supuesto, como acabo de mencionar, se aplica a los distintos periodos represivos con diferencia de grados y niveles que he estado desarrollando en este alegato, en esta introducción. Y esto, como digo, además de la escalada represiva, es muy visible cuando uno lo empata, como acabamos de mencionarlo brevemente, y lo vamos a retomar, por supuesto, con toda la adecuación normativa y toda la emisión normativa, como digo, con las características que mencioné, amplias, y no significa que le estemos, digamos, reconociendo valor normativo estricto sensu
a estas cuestiones, sino abarcativa de todos estos documentos que mencioné. Cuando uno ve cómo se fue adecuando todo esto y cuál fue el ideario que descansaba en todo esto, entiende que todo ese andamiaje justamente procuró, a través de esta plataforma, el disciplinamiento de la sociedad, y se ve con toda claridad cuando además se ve la respuesta del Estado al accionar de las organizaciones políticas, que lo vamos a ver en el caso de los BERT, que existieron. Voy a mencionar algunos casos de cuáles fueron las acciones armadas de esas organizaciones políticas, pero cuando uno ve la respuesta a esas acciones, la respuesta que conocemos y que hemos estado desarrollando, ve con toda claridad que el objetivo claramente fue otro, y que el objetivo no fue digamos que la lucha contra la subversión fue la plataforma sobre la que se construyó el andamiaje para este objetivo central, que fue el disciplinamiento. Y el Estado ahí optó, además de esto, optó por la barbarie y por la delictuosidad más profunda que ha conocido nuestro país, porque cuando los particulares llevan a cabo acciones delictivas, está el Estado, y el Estado cuenta con las herramientas. En este caso, digamos, el accionar represivo estatal incluso contaba con todo un andamiaje que creó específicamente a tales fines. Pero cuando el Estado elige la barbarie, la tortura sistemática, la desaparición forzada, la existencia de centros clandestinos de detención, la apropiación de niños y niños, no queda nada. Entonces, esto es lo que caracteriza a los crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestro país, y esto es lo que ha surgido en cada uno de los juicios llevados a cabo en esta jurisdicción, y por supuesto lo que vamos a ver muy visiblemente en este propio debate. Pero dije que esta era una de las excusas justificatorias que a veces se pretenden instalar en estos juicios. Algunas de ellas se deslizan de las propias declaraciones que hemos escuchado de los acusados, pero no es la única. También está la del exceso, a la que digo no le vamos a dar mayor tratamiento. Ya el informe de CONADEP lo desestimó diciendo todo el sistema, toda la metodología desde su ideación constituyó el gran exceso. Digamos, esto está en la causa 13, por supuesto, ya decía, menciono estos documentos tan antiguos para mostrar que es algo que no puede seriamente sostenerse a esta altura del desarrollo de los juicios. Ya desde hace tantos años está solucionado esto, debería estar definido esto, que es curioso que a veces se siga escuchando en estos debates estas excusas. Bueno, probablemente no hay otras, entonces, se pretenden instalar estas, pero la causa CONADEP contrastaba la tesis del exceso con la sistematicidad y la brutalidad del plan represivo. No es un exceso cuando claramente hay un sistema que se monta sobre la existencia de centro clandestino, de la criminalización sistemática de los opositores políticos o de cualquier persona que pudiera significar para el modelo represivo cualquier tipo de diferencia o oposición, la tortura sistemática. Eso claramente no es un exceso, es un plan de exterminio y persecución política. Y lo mismo ocurre con la pretensión de justificar este accionar, que también lo escuchamos o deslizarse en algunos de los testimonios de contexto que antes hice referencia, introducidos por uno de los defensores, la pretensión de justificar esto en la emisión de los llamados decretos de aniquilamiento. Esto tampoco le voy a dar mayor atención ahora. En todo caso, veremos si se plantea con algún nivel de seriedad que merezca alguna atención de parte nuestra, por parte de las defensas. Volveremos sobre esto si es necesario, pero esto ha sido también zanjado desde la causa 13. La causa 13, en el capítulo 8, expresó que aunque la palabra aniquilar hubiera sido empleada, que no lo fue, en el sentido de acabar físicamente con los elementos subversivos, o en otros términos, matar a dichos elementos, esto desde la causa 13 se dijo esto, hubiera sido manifiestamente inconstitucional, inaplicable, por no responder y por no encuadrar en las atribuciones presidenciales y por no guardar ningún tipo de relación con el contexto de la legislación nacional vigente. O sea, nadie puede pretender, aún dándole una interpretación que no correspondía, aún dándole esa, nadie puede pretender ampararse en eso para justificar lo que se llevó a cabo en nuestro país. Esperemos que no tengamos que contestar planteos de este sentido en este juicio. Con esto concluyo la introducción y voy a dar inicio al primero de los casos. Como antes anticipé, la idea es avanzar en principio con un orden cronológico, con las excepciones que oportunamente indicaré, y por lo tanto el primero de los casos que vamos a abordar es el caso que tiene por víctimas a Marcelo Bert y a Sara Palacio, y que tiene por único acusado ese caso en concreto a Hugo Luis Salazar Campos, que integraba el destacamento de inteligencia 144 a la época de los hechos.